Bueno, es un privilegio para mí estar delante de ustedes en esta mañana. Yo sé que normalmente Gómez no presta su púlpito, pero de verdad, yo les digo que para mí es un privilegio, es una respuesta del Señor. Y hoy quiero hablarles acerca de algo muy importante: fortaleciendo nuestra vida espiritual con la estrategia del Señor. Desde que aceptamos a Jesús en nuestro corazón, sabemos que estamos en una guerra espiritual. La palabra del Señor dice en Efesios 6:12 que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados y potestades, con las huestes de maldad. En Oasis hemos aprendido acerca del poder del Espíritu Santo. Gómez nos ha estado llevando de la mano a los últimos meses, prácticamente, yo diría de los últimos 18 meses, prácticamente desde que nosotros empezamos a asistir aquí. Nos ha estado llevando de la mano para conocer el poder del Espíritu Santo. Nos ha estado llevando de la mano también para entender cuál es nuestra posición cuando el Espíritu Santo mora en nuestro corazón, qué debemos de hacer y cómo debemos de vivir nuestra vida. El Señor nos ha dado autoridad para echar fuera demonios en el nombre de Cristo Jesús, y nosotros sabemos que con la sangre de Cristo Jesús nosotros tenemos el poder y la autoridad de parte de Dios para liberar a los cautivos, para sanar a los enfermos y para echar fuera demonios. Dice la palabra: y estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios. Y nosotros hemos vivido, incluso en nosotros mismos, y yo quisiera hacerles honestamente esta pregunta: ¿quién ha sentido la liberación de Dios en alguna área de su vida en este último tiempo? ¿Quiere levantar su mano? ¿Quién ha sentido en su corazón? Gracias. Si se dan cuenta, muchos de nosotros, yo diría la mayoría, si no es que todos, en algún área de nuestra vida, Dios ha tocado nuestro corazón y nos ha liberado de alguna carga, de alguna cadena. Hemos estado pasando por un tiempo muy hermoso. Ustedes se acuerdan que pasamos por un estudio del libro de oración, cómo guerrear desde el punto de vista de la oración. También hemos ido hablando del poder del Espíritu Santo, los dones del Espíritu Santo, cómo el Señor nos ha ido capacitando y dando fortaleza. Cada uno de nosotros hemos sido testigos, si no en nosotros mismos, lo hemos visto en los demás, de que Dios tiene el poder por encima del enemigo, que nosotros somos mucho más que victoriosos y que no tiene parte ni suerte el enemigo en medio de nosotros. Satanás conoce que nosotros estamos aprendiendo acerca de cómo pelear con él, y yo les puedo asegurar que no está nada contento. Pero Satanás está listo para atacarnos de nuevo. Si se acuerdan ustedes, cuando el Señor Jesús estaba ministrando respecto de la liberación de demonios, el Señor Jesús les decía a sus discípulos que cuando hay una liberación, ¿no?, el espíritu malo sale de la persona, y dice que ese espíritu anda por los lugares secos buscando reposo, y como no lo haya, regresa sobre la persona que ha sido liberada, y regresa porque la encuentra limpia, la encuentra arreglada, organizada. Pero no dice que regresa solo él. Dice la palabra de Dios que busca a otros 7 más poderosos que él, y que el resultado final es todavía más desastroso para la persona que fue liberada. Y aquí es donde yo quiero llamar su atención. La palabra de Dios nos dice que tenemos que cuidar nuestro corazón. Sobre toda cosa guardada, dice la palabra, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Se fijaron cuántas personas alzaron sus manos cuando les pregunté quién ha sido liberado? Bueno, la pregunta es: ¿cómo guardas tu corazón? ¿Cómo guardas tu corazón? ¿Qué estás haciendo hoy para proteger tu corazón? Hoy vamos a hablar acerca, precisamente cuando hablamos de cómo hacer algo, estamos hablando de la estrategia del Señor para fortalecer nuestra vida espiritual.
Entonces yo les voy a pedir que pongan mucha atención, en particular a los varones. Pongan mucha atención porque hoy tenemos un mensaje especial para cada uno de ustedes. Y hoy vamos a hablar desde el libro de Nehemías, en el capítulo 4. Y lo primero que el Señor nos dice en esta mañana es que Satanás aborrece sobremanera que nosotros fortalezcamos nuestra vida espiritual. Si ustedes han sentido, y yo escuchaba hace ratito en la clase, ¿no?, de que apenas conocemos al Señor y parece como que los problemas son más fuertes. Parece que como que en el momento que yo conozco al Señor empieza a venir una batalla, y esa es una realidad. En el momento en que usted se dispone a abrir su corazón y le da entrada al poder del Espíritu Santo, en ese momento usted le declara la guerra al enemigo y estamos en una lucha espiritual. Pero la primera lección que encontramos en el capítulo 4 de Nehemías es que ante la oposición del enemigo necesitamos orar y necesitamos echar mano del poder de Dios, y además necesitamos ser consistentes y persistentes, es decir, que podamos resistir. Hay otros dos textos que he puesto allá abajo que casi no se ven, pero se los voy a leer. ¿Se acuerdan en un momento cuando Daniel estaba orando? Daniel estaba en una lucha espiritual. Daniel estaba en medio de una lucha espiritual. Y de repente, después de un largo tiempo de orar, llega el arcángel Miguel y le dice: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón para atender y entender y humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras. Hermanos, el primer mensaje es que tenemos que orar y seguir orando, y no desmayar y resistir. Y dice la palabra también en Santiago 4, versículo 7: resistid al diablo y huirá de vosotros. Vamos a leer los primeros versículos del capítulo 4 de Nehemías. Dice, versículo 1: cuando oyó Sanballat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montes, de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra, lo derribará. Y este es el testimonio de Nehemías. Nehemías abrió su boca y oró al Señor. Dice: oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos. Dice la Nueva Traducción Viviente: vuelve sus burlas sobre su cabeza y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubras su iniquidad, ni su pecado sea borrado de delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Y dice Nehemías: edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Y déjenme ponerlos un poco en contexto. Hemos leído en muchas ocasiones el libro de Nehemías. El libro de Nehemías más o menos se escribió por el año 500, 450 a.C. Y el libro de Nehemías narra la historia del pueblo de Israel que había sido desterrado a causa de su pecado. Jehová había permitido que Nabucodonosor destruyera Jerusalén y que su pueblo quedara cautivo para servir como esclavo en medio de Babilonia. La ciudad de Jerusalén estaba desolada.
Su muro estaba destruido, dice la palabra, y sus puertas quemadas y en ruinas. Solamente un pequeño remanente de los que lograron escapar había quedado para vivir entre los escombros. Yo me pregunto, ¿cómo está el corazón de una persona donde habita el enemigo? Donde ha habido guerra. ¿Cómo se ven las ruinas de un corazón que está desolado, destruido, donde las puertas están tiradas? Y la palabra de hoy tiene que ver con ese muro del que habla Nehemías. Hermanos, cuando estamos hablando de que fortalezcamos nuestra vida espiritual, estamos hablando de construir el muro que protege mi corazón. Y eso es la palabra que nos está hablando hoy Nehemías en esta mañana. ¿Dónde está tu muro? ¿Está tu muro en ruinas? ¿Están las puertas quemadas? ¿O está tu muro, del muro de tu corazón, de tu familia, de tu vida espiritual, sostenido sobre la palabra de Dios, fuerte y listo para vencer los ataques del enemigo? ¿Cómo está tu muro? En el año 450 más o menos antes de Cristo, Jehová escuchó el clamor del remanente del que quedó en Jerusalén. Cuenta la palabra que a través de Nehemías, este hombre sensible a la voz de Dios, que tenía un puesto de privilegio por ser el copero del rey, el hombre de confianza del rey, el hombre que probaba su comida antes de que él la tomara. Imagínense el nivel de confianza que tenía el rey sobre esta persona. En aquel tiempo era una costumbre que si querían matar a un líder o a un rey, lo envenenaban, porque no tenían manera de llegar a él en la guerra, siempre estaba protegido por su ejército. Entonces se maquinaban cosas, compraban a los coperos y el rey moría. La confianza que tenía el rey sobre Nehemías era la confianza de un hombre fiel, un hombre que conocía a Dios, un hombre maduro en su vida espiritual, un hombre que conocía y que temía a su Dios. Dice la palabra que Nehemías escuchó un mensaje de su hermano que regresaba de Jerusalén y le preguntó: ¿y cómo está? ¿Cómo está mi pueblo? Y dice la palabra que Nehemías, cuando escuchó que las ruinas de Jerusalén estaban rotas, que el muro de Jerusalén estaba destruido, que las puertas habían sido quemadas, que sus antepasados estaban viviendo en ruinas, dice la palabra de Dios que su corazón se entristeció en gran manera. Y dice la palabra que él ayunó y oró buscando la voz de Dios, porque él sintió en su corazón que Dios estaba llamando a su corazón. En los primeros 3 capítulos del libro de Nehemías nos narra paso a paso cómo se fue dando toda esta situación. Y hace ratito hablábamos que las circunstancias, ¿vieron?, están en la mano de Dios. Parece que no, nosotros no vemos, pero Dios tiene en sus manos las circunstancias de nuestra vida. Así parece que nuestra vida está así como en los muros de Jerusalén, destruidos, en tinieblas, descuidados, nuestras puertas tiradas, pero Dios está presente. Y dice la palabra de Dios que Nehemías recibió la gracia del Señor y fue a hablar con el rey Artajerjes en aquel tiempo. Y este rey fue movido a misericordia. Artajerjes le dijo: bueno, ¿y qué quieres? ¿Se acuerdan que le preguntó por qué está tu rostro triste? ¿Por qué estás así? Siempre el copero, imagínense que de la confianza nada más lo veía y él sabía si su comida estaba buena o no, o le falta sal, o no te la vayas a comer porque no le salió bien. Pero en ese momento el rostro de Nehemías reflejaba un profundo dolor. Y dice la palabra de Dios que Artajerjes le dijo: ¿y qué quieres que yo haga? Y Nehemías, con toda vehemencia, después de haber orado y consultado con el Señor, le dijo: yo necesito regresar a Jerusalén para reconstruir el muro. Y le pidió caballos, le pidió madera, le pidió cartas para pasar por el medio de los reinos que eran antagónicos a Jerusalén. Y el rey Artajerjes le dio todo lo que él necesitaba. Se estaban moviendo las piezas del Señor para reconstruir Jerusalén, así como se mueven las circunstancias alrededor nuestro para que usted esté hoy aquí en esta mañana. No es casualidad que estemos aquí. No es una casualidad de que por alguna razón Dios convocó
para que te acuerdes y pongas atención cómo está tu muro personal, cómo está protegido tu corazón. Dice la palabra del Señor, como lo acabamos de leer, que fíjense bien, dice la palabra de Dios, esto es Sanabalat, es un tipo de Satanás. En este texto, todos los enemigos de Jerusalén son los enemigos de Satanás, que siempre, los enemigos del pueblo de Israel, que siempre están buscando y maquinando, así como Satanás, atacarnos en nuestra propia vida. Dice que se enojó, se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Después se burló con esas palabras, ¿no? Dice que hasta una zorra se podría parar ahí encima y se estaban burlando de los judíos. Vamos a ver la siguiente parte de este texto. Acompáñenme a leerlo. Dice: cuando oyó Sanbalat, otra vez como que se repite la misma idea, cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, dice Nehemías, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sacrificios? ¿Acabarán en un día? No, estoy repitiendo el mismo. Perdón. Esto de la tecnología. Dice, ahora dice, pero aconteció, se repite la idea, ¿no? Dice, pero aconteció que oyendo Sanbalat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho. Es decir, más allá de estar enojados, ¿no? Y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerles daño. Entonces, dice la palabra, oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. A ver, cuando nosotros sabemos que estamos siendo atacados por el enemigo, cuando sabemos que hay guerra, no nos podemos dormir. Tenemos que estar como en guardia, atentos, velando, orando, alertas. Y dijo Judá: las fuerzas de los acarreadores se han debilitado, ya habían construido una gran parte del muro. Dice, ya estamos cansados. ¿Qué pasa en nuestra vida espiritual cuando físicamente nuestro cuerpo está cansado? Nos sentimos abatidos, nos sentimos cansados, débiles, estamos vulnerables. ¿Cuántas personas, por estar cansados, son presa fácil de situaciones que ni se imaginaban, porque están con la guardia abajo, porque no se dan cuenta? Dice, y dijo Judá: las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Y nuestros enemigos dijeron, al mismo tiempo que el pueblo judío estaba pensando que estaban cansados, al mismo tiempo sus enemigos dijeron: no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre los enemigos de Israel, dice, nos decían hasta 10 veces: de todos los lugares de donde volviereis, ellos caerán sobre vosotros. Esas son las situaciones de nuestra vida cotidiana. Cuando nos proponemos hacer la voluntad de Dios, cuando estamos listos para emprender algo en su nombre, vienen los ataques. Y nosotros, en medio de esta lucha espiritual, no podemos bajar la guardia. La segunda lección que nos comparte el libro de Nehemías en esta mañana es que la estrategia del Señor, fíjense muy bien, la estrategia del Señor es, en la estrategia del Señor, cada familia es una fortaleza espiritual. Dios nos está hablando y nos está diciendo: es responsabilidad del varón
velar por la vida espiritual de la familia. Obviamente tiene que hacerlo confiando en el Señor y usando sus armas y sin bajar la guardia. Este es el mensaje del Señor. Lo voy a repetir otra vez. Dice: es responsabilidad del varón velar por la vida espiritual de la familia. El varón, todos los que estamos aquí, que llevamos el gasto a casa, ¿no?, que somos los responsables de traer el dinero, que tenemos hijos, o incluso los jóvenes que están a punto de casarse, tienen que saber que su responsabilidad es velar por la vida espiritual de su familia. No es de nadie más, no es de su mujer, no es del pastor, no es del maestro de la escuela dominical o del instituto bíblico, es responsabilidad de usted. Cada uno de nosotros tenemos ese compromiso delante del Señor. Y dice, vamos a continuar leyendo, dice la palabra del Señor en los siguientes versículos. Nehemías capítulo 4, versículos 13 al 17. Dice: entonces, por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, dice Nehemías, puse al pueblo por familias. Pongan atención en esto, porque es muy importante saber que de verdad la estrategia de Dios tiene que ver con las familias. Acuérdense de Abraham, de Isaac, de Jacob. Todo el tiempo se está hablando de la familia, de los varones. Y normalmente cuando se habla en las Escrituras al pueblo de Israel, le está hablando a los varones, porque lamentablemente en los tiempos del Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento no se contaban las mujeres ni en los censos, no contaban. Entonces, cuando es una realidad, y es una vergüenza, pero así era, es importante que nos demos cuenta de que aquí Nehemías le está hablando a los varones. Dice que los puso al pueblo por familias con sus espadas y con sus lanzas y con sus arcos. Y dice: después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo. Este es el mensaje de Dios para los varones: no temas delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible. Y dice: y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Entonces, la palabra de Dios nos está diciendo: ¿en dónde está tu confianza? No está en tu ejército, no está en tu bolsillo, no está en tu trabajo, no está en tu profesión. Tu confianza debe de estar en el todopoderoso Señor de los cielos, que cuida nuestras familias y nosotros ponemos nuestra confianza en Él. Dice: y entonces pelea la batalla. ¿Qué tenemos que hacer? Levantarnos temprano, buscar al Señor, hacer oración, interceder por nuestros hijos. Hay que orar diariamente con cada uno de nuestros hijos, con nuestra esposa. ¿Qué estamos haciendo? ¿Cuándo fue la última vez que celebramos la cena del Señor en nuestra propia casa? ¿Ustedes se acuerdan? ¿Alguna vez lo han hecho? ¿Alguno de ustedes se ha puesto como sacerdote delante de su familia y diga: en el nombre de Jesús yo bendigo este hogar? Hermanos, tenemos que hacerlo. El papel del varón es ser el sacerdote de su casa. Es un trabajo nuestro. Por eso dice la palabra de Dios que Nehemías se dirigió a los hombres. Fíjense en la lista de personas, dice: hermanos, hijos, hijas, mujeres y por vuestras casas. No se menciona a los hombres porque le está hablando a ellos. Nos está hablando a nosotros, nos está diciendo: ustedes son responsables, ustedes van a ir a la guerra, ellos se van a quedar atrás de ustedes, que ustedes van a ir a pelear, y esa es nuestra responsabilidad. Dice la palabra: y cuando oyeron nuestros enemigos que los habíamos entendido, es decir, que los habían descubierto de todo lo que tramaban, y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada quien a su tarea. ¿Se dan cuenta de lo que pasó? Había una gran amenaza, ellos estaban oyendo que los venían a atacar, y Nehemías ora y les habla a los varones y les dijo: no teman, busquen al Señor su Dios, descansen en su poder y pónganse a pelear la batalla por cada una de sus familias. Así que, hermanos varones, ese mensaje es para nosotros. Y dice al final: desde aquel día la mitad de mis siervos
trabajaba en la obra y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas detrás de ellos, y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá. Estaban organizados de manera que mientras construían el muro, ese es el mensaje, no podemos bajar la guardia, tenemos que estar orando cada día, leyendo la palabra de Dios, escuchando la voz de Dios, construyendo nuestro muro, pero sin bajar la guardia. ¿Se fijaron? La mitad del pueblo que estaban armados, estaban con sus armas en las manos, quiere decir que estaban listos para la guerra. Que en el momento que viniera el enemigo, ellos no tenían que ir a correr a buscar sus espadas porque estuvieran distraídos, no, las tenían en la mano, las tenían ceñidas en su cinturón, estaban listos para la guerra. Esa es la actitud, esa es la estrategia de Dios para que nosotros guardemos nuestro corazón, que estemos listos, que sepamos que estamos en batalla, que sepamos que tenemos el poder del Espíritu Santo, pero que lo sepamos usar en medio de la batalla, que no bajemos la guardia y que nosotros como varones tomemos la iniciativa. Esa es nuestra labor, esa es nuestra responsabilidad. Y dice, los que edificaban el muro y los que acarreaban y los que cargaban, fíjense lo que dice abajo, dice, con una mano trabajaban en la obra, es decir, construían el muro, y con la otra tenían su espada. Esa es la actitud. Esa es la manera de enfrentarse al enemigo. No bajar la guardia. No pensar que porque vengo el domingo y caliento la banca ya estoy. No es suficiente. No es suficiente. Tenemos que orar todos los días. Tenemos que leer la palabra. Tenemos que buscar al Señor. Si usted se desconecta, se queda con su muro y sus puertas abiertas. Disponible con su vulnerable para los ataques del enemigo. Por eso no debemos de bajar la guardia. Vamos al tercer punto. Dice la palabra del Señor que Satanás tratará de frustrar los esfuerzos de las familias por fortalecer su vida espiritual y la de su cuerpo y la de su iglesia. Cada vez que nosotros nos proponemos fortalecer nuestra vida espiritual, van a venir ataques sobre nosotros. Va a venir el cansancio, va a venir el sueño, va a venir los pensamientos de que tú no puedes, tú estás solo, tú estás destruido, tú no tienes valor. Esos son los ataques del enemigo. Lo que estamos estudiando en las clases en la mañana es una batalla en nuestra mente que si nosotros nos descuidamos, el enemigo entra directo a nuestra mente y nos empieza a destruir hacia adentro de cada uno de nosotros. Y el tercer mensaje que les quiero compartir en esta mañana es: nosotros necesitamos ser sensibles a la convocatoria del Espíritu y atender con obediencia, y Dios peleará nuestra batalla. Quien convoca a que estemos juntos aquí hoy no es el pastor Gómez ni es el pastor Goma, es el Espíritu Santo, por si ustedes no sabían. Quien convoca a que nosotros estemos aquí es el Espíritu Santo, que obra a través de nuestros pastores. Quien nos llama a los varones a estar cada 15 días estudiando su palabra no es Gómez ni Goma, es el Espíritu Santo que está hablando a través de ellos y nos está diciendo: varones, no bajen la guardia. Esos varones que dicen: no, los varones no es para mí, quién sabe qué es el club de Toby, o quién sabe qué se ponen a jugar, o no sé qué. Es el espacio donde Dios nos habla directamente a cada uno de nosotros. Las mujeres son convocadas por el Espíritu Santo, no por Susi. El Espíritu Santo está obrando a través de ella para que se reúnan. Estamos aquí en cada una de las actividades que hacemos, los jóvenes, los de otro nivel, los niños, los líderes. Cada una de las cosas que hacemos son movidas por el Espíritu Santo que obra a través de nuestros líderes. Por eso dice la palabra de Dios que nosotros tenemos que ser sensibles a la convocatoria del Espíritu que opera a través de nuestros líderes y que atendamos con obediencia la batalla. Finalmente, vamos a ver este versículo. Dice: porque los que edificaban, cada uno tenía, como les decía, su espada ceñida a los lomos,
y así edificaban. Y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: la obra es grande y extensa, y nosotros estamos apartados en el muro, lejos unos de otros. En el lugar donde oyereis el sonido de la trompeta, reuníos allí con nosotros, y nuestro Dios peleará por nosotros. El sonido de la trompeta en medio de la batalla es la convocatoria del Espíritu Santo a través de nuestros líderes para estar aquí hoy. Tenemos que estar sensibles. Imagínense en una guerra que no pongamos atención y que no oigamos el sonido de la trompeta, ¿no? Ayer, no sé si fue ayer, sí, justamente ayer, me estaba diciendo Ada, va a sonar la alarma sísmica. Va a haber un simulacro, hay que ponerse todo el mundo atento. ¿Alguien de ustedes la escuchó? ¿No? ¿Alguno de ustedes la escuchó? Pues el tema es que no se escuchó en todos lados, pero sí nos estuvieron poniendo alertas. Y nosotros estuvimos en una actividad fuera y estábamos pendientes a ver si sonaba. Así es como debemos estar. Cuando nos convoquen a un evento, cuando nos convoquen, el pastor Gómez nos diga: a ver, los líderes vengan para acá, a ver, los jóvenes vengan para acá, matrimonios, varones, mujeres, cuando escuchemos la convocatoria, estamos escuchando la voz del Espíritu Santo que nos está llamando. Es posible que usted se esté perdiendo de una bendición por no escuchar, por darle la importancia a otra cosa, pero no está escuchando, no está siendo sensible, y estamos escuchando la trompeta de guerra y nosotros distraídos. Nosotros en el trabajo, nosotros viendo la novela, nosotros haciendo lo que sea, nosotros jugando en la calle, los chicos, ¿no? Bueno, ¿dónde estamos? Si estamos escuchando la convocatoria del Espíritu Santo, necesitamos estar alertas y estar dispuestos a obedecer el llamado del Señor. Así es como obra el Espíritu Santo. Nosotros pues, versículo 21, dice: trabajábamos en la obra, otra vez, y la mitad tenían... No, ya estoy... 21, perdón. Dice: nosotros pues trabajábamos en la obra, y la mitad de ellos tenían lanzas desde la subida del alba hasta que salían las estrellas. ¿Se fijaron? No se dormían, estaban alertas. Dice: la mitad de ellos tenían lanzas desde la subida del alba hasta que salían las estrellas. Es decir, todo el tiempo pendientes, estaban alertas. No nos podemos desconectar. Si usted se desconecta, es como un buzo que está nadando y trae su tanque de oxígeno. Si está nadando a 10 metros abajo del mar, se quita el oxígeno, se muere. Puede aguantar unos cuantos segundos y nada más. ¿A quién le gusta estar viviendo, sosteniendo el oxígeno? Pónganse a pensar, ¿cuánto tiempo puede resistir sin respirar? Así es nuestra relación con el Señor. ¿Cuánto tiempo podemos resistir sin estar tomados de la mano del Señor? Podemos estar un rato, pero al rato vamos a ser vulnerables. Cualquiera nos puede atacar, cualquiera nos puede atacar. Pensamientos, personas que son utilizadas por el enemigo, familiares, vecinos, compañeros de trabajo, todo mundo que no está en la línea del Señor está siendo utilizado por el enemigo. Nosotros ya lo sabemos, no podemos bajar la guardia. El Espíritu del Señor está con nosotros y tenemos que estar alertas y estar atentos a la voz de su llamada. También versículo 22 dice: también dije entonces al pueblo: cada uno con su criado permanezca dentro de Jerusalén. Muchachos, los jóvenes, cuando ustedes se van a los antros, lo que están haciendo es salirse de Jerusalén. Cuando ustedes se salen de la protección de Dios, cuando ustedes exponen su vida a que alguien los toque, simplemente lo que están haciendo es abrir la puerta y dejarla de par en par para que llegue el enemigo y entre en su corazón y empiece a poner pensamientos que no vienen de Dios. Es lo mínimo que les puede pasar. Y así nos pasa también a los varones. Si nosotros no estamos conectados con la palabra de Dios, puede pasar una mujer y en 2 segundos estamos otra vez, abrimos la puerta y nos quedamos
Y en ese momento entra en un espíritu a nosotros y empezamos a desviarnos de la presencia del Señor. Tenemos que estar pendientes de todo lo que hacemos. Si la palabra de Dios está en nosotros y su espíritu mora en nosotros, tenemos que estar alertas. Por eso dice, cada uno con su criado permanezca en Jerusalén, y de noche sirvan de centinela y de día en la obra. No podemos exponernos para que seamos atacados. Y por último, versículo 23. Y ni yo ni mis hermanos, fíjense bien, ni mis jóvenes, ni la gente de la guardia que me seguía, nos quitamos el vestido. Cada uno se desnudaba solamente para ir al baño. Esto quiere decir una actitud. Estamos en medio de la guerra. Si usted se descuida, automáticamente queda vulnerable. Cuando usted se voltee para pelear, ya puede tener encima al enemigo. Hermanos, esta es la estrategia del Señor, que tenemos que estar conectados y tenemos que estar listos para pelear la batalla. Y haciendo un resumen, dice la palabra del Señor que nosotros estamos enfrente del Señor para conocer su palabra, y esta es la estrategia para fortalecer nuestra vida espiritual. Número 1, que oremos con los argumentos frutos de nuestra experiencia de Dios y que resistamos al enemigo. Si usted no conoce a Dios, si usted no tiene una conversación con Él, cuando lleguen los ataques, usted no va a poder orar y pedir que lo ayude el Señor. Lo puede hacer y es posible que el Señor lo escuche, porque Dios es misericordioso. Pero ¿dónde está mi confianza? ¿Cómo le voy a hacer para saber que Dios está realmente conmigo? Pues tengo que construir esa relación cada día. Que oremos con los argumentos de nuestra experiencia de Dios, así como lo hizo Nehemías. Él sabía, confiaba en su Dios todopoderoso. Su confianza no estaba en el ejército, su confianza estaba en Dios. Y por eso les dice a los nobles y a los varones: ustedes no tengan miedo, confíen en el Dios todopoderoso, el Dios que les va a dar la victoria. Número 2, que los varones asumamos la responsabilidad de velar por la vida espiritual de nuestra familia, que no claudiquemos a esa responsabilidad. ¿Cuántos matrimonios de aquí, la mujer es la que lleva la batuta en la parte espiritual y nosotros distraídos en el fútbol, en lo que sea, en nuestro trabajo, y dejamos ese papel a la mujer? Es nuestra responsabilidad. Es nuestra responsabilidad. Y las mujeres que por alguna razón están sosteniendo su familia, que están solas, que están haciéndose cargo de sus hijos, y ustedes están tomando ese lugar, hermanas, vamos a orar por ustedes hoy, porque Dios está presente y Dios las está ocupando para ustedes ser líderes responsables de la vida espiritual de sus hijos y de su familia. Si en su casa vive su mamá, su suegra, su tía o alguien, le tengo una noticia: usted es responsable de la vida espiritual de ellos también, porque están en su familia. Así como en el pueblo del Señor se acogían a los extranjeros, como acabamos de escuchar lo que decía Becky, vienen cantidades enormes de gentes de otros países y vienen a ese país, a Alemania, ¿no? Los alemanes están haciendo cargo de ellos. Cuando están familia con ustedes viviendo en su casa, extranjeros, su familia, sus familiares, los hombres somos responsables de la vida espiritual de ellos también. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Confiando en el Señor y usando sus armas. ¿Cuáles son las armas que tenemos? Dice Efesios 6, ¿no? Tenemos toda la armadura espiritual y estamos tomados de la palabra del Señor. Cada uno de nosotros estamos tomados de las manos del Señor. Esa es la armadura con la que nosotros podemos ganar la batalla, y además no podemos bajar la guardia. Cada vez que nosotros bajamos la guardia en cualquier situación en nuestras vidas, el enemigo toma ventaja. Hermanos, que seamos sensibles al llamamiento del Espíritu Santo a través de nuestros pastores y maestros. Gracias, Marcos. Atendiendo con obediencia, porque Dios peleará nuestra batalla. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Dios sabe la situación en que estamos.
podemos estar pasando por una circunstancia muy difícil o podemos estar siendo bendecidos, pero no nos podemos soltar de nuestro Señor. Dios está presente en nuestras vidas, en cada momento de nuestras vidas. El Espíritu del Señor ha tocado nuestro corazón y ahora vive adentro de nosotros. La palabra de Dios nos dice que somos responsables cada uno de nosotros de nuestra vida espiritual, pero en particular los varones, de la vida espiritual de sus familias. Y hermanos, yo quiero hacer un llamado hoy a los varones de esta iglesia. Les quiero pedir que se pongan de pie. Yo quiero orar por ustedes, por cada uno de ustedes, no nada más por los que están casados, sino también por los jóvenes que se van a casar, por los jóvenes que tienen planes en algún momento de ser responsables de una familia. Yo quiero orar por ustedes porque el Señor tiene un mensaje para cada uno de nosotros en esta mañana. Y les voy a pedir a las mujeres que están en su lugar sentadas que extiendan su mano, porque ustedes también han ejercido. Y también quiero pedirle a las hermanas que son responsables de su familia hoy, que están sosteniendo su familia, que se pongan de pie. Las personas, las mujeres que están solas, que están sosteniendo la vida de sus familias, de sus hijos, que están viviendo solas por cualquier circunstancia, no importa. Dios tiene un mensaje para ustedes. Dios quiere llenarlas con el Espíritu de Dios para que ustedes tomen el papel que Dios tiene para ustedes. Vamos a cerrar nuestros ojos y las mujeres, por favor, extiendan sus manos, vamos a orar. Padre amado, en esta mañana queremos pedirte con la fuerza de tu Espíritu Santo, Señor, que te manifiestes en cada uno de los varones de Oasis. Que tu Espíritu Santo descienda en esta mañana, Señor, que tu nombre sea glorificado, Padre, porque queremos pelear la batalla por nuestras familias. Queremos tomar, Señor, la bendición de tu Espíritu Santo y pelear la guerra contra el enemigo, Señor. Te pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, toda bendición espiritual sobre cada uno de los varones y las mujeres que se han puesto de pie en esta mañana, Señor, que están tomando un papel primordial, que están diciendo: yo voy a pelear la batalla por mi familia. Señor, te pido que los bendigas, Señor, que les permitas, Padre, que tomen esto como algo muy serio, porque tú estás tomando la vida de sus hijos, de su esposa, de las personas que viven dentro de su casa en sus manos, las estás poniendo en sus manos. Y yo te pido, Señor, que tu Espíritu Santo se manifieste, que nos des la fortaleza, Señor, para buscar tu rostro a cada mañana, para podernos inclinar delante de ti y orar, Padre, y convocar a tu presencia, que podamos invitar a nuestra familia a orar, que podamos leer tu palabra, que podamos bendecirte y alabarte en medio de nuestros hogares, Señor. Padre Dios Todopoderoso, en el poder de Cristo Jesús, echamos fuera cualquier espíritu que nos esté engañando como varones, como líderes, y que nos diga: tú no eres responsable. Padre, en este momento lo echamos fuera. Espíritus que estén sobre los varones, que estén distrayéndolos de esta responsabilidad espiritual, en el nombre de Cristo Jesús, los echamos fuera, porque no tienen parte ni suerte en la presencia del Señor. Y pedimos, convocamos con la presencia del Espíritu Santo, que se llene la casa espiritual de los varones en este momento, y que sean llenos del Espíritu Santo para pelear la batalla espiritual. Padre amado, reclamamos la presencia de tu Espíritu por la sangre de tu Hijo Jesús. Declaramos que somos más que victoriosos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Por qué no le damos un aplauso al Señor? Dios está presente, que Dios nos dé la fortaleza. Reafirmemos nuestro rostro. Si hemos tenido tiempos difíciles, Dios está con nosotros, dice, y Él peleará nuestra batalla. Usted ponga su confianza en el Señor y Él peleará.